¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. La entrega de cientos de millones de pesos sin concurso ni licitación, suscrita entre dos militantes de un mismo partido, ambos del círculo próximo a una parlamentaria que fue presidenta de Revolución Democrática, para financiar una fundación que tenía un poco más de unos pocos meses, digamos, de existencia al momento de recibir los recursos, provocó una remesón que aún mantiene en crisis al gobierno. Poco después el problema se amplificó y hoy son varias las fundaciones que están en la mira. No las vamos a nombrar a todas, pero a ver, vamos a hablar sobre el tema. Conversamos con Christophe Giroux, abogado penalista, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú, Christophe? Un millón de gracias por recibirnos. Buen día. Mucho gusto, Miriam. Muchas gracias a ti por la invitación y encantado de poder conversar acerca de este tema, ¿cierto? Que está comenzando, digamos. Exactamente, está recién comenzando y hasta ahora nos hemos ido quedando solamente en la parte escandalosa, ¿no es cierto? Todos los días aparecen nuevas fundaciones, nueva cantidad de recursos que uno dice son pero poco menos que ilimitados. Pero entre medio también nos encontramos con que hay una norma que lo permite. Hubo una ministra que hace muy poco dijo, a ver, dijo, si estos traspasos de dinero existen es porque la glosa lo permite. De alguna manera también hay un tema moral de por medio, ¿no? Un tema detrás. O sea, no porque la cosa esté ahí yo puedo llegar y sacarla. No porque se pueda evadir impuestos yo llego y lo hago, ¿no es cierto? Bueno, hay un montón de implicantes. Vamos a conversar entonces hoy día. Me gustaría partir contigo diciendo, a ver, ¿qué hay de penal en este caso? Hasta ahora se sabe que más de 170 convenios se están revisando, pero ¿hay alguna, cómo sigue esto? ¿Cómo avanza? Sí, perfecto, Miriam. Bueno, como estamos comentando, este caso está recién comenzando. Si bien comenzó en la zona norte, ¿cierto? Se ha ido extendiendo a otras partes del país y se han abierto varias investigaciones, según lo ha publicado, ¿cierto?, la prensa. Y básicamente, ¿cierto?, estas investigaciones se han abierto porque existen fondos públicos, ¿cierto?, que están involucrados en estos traspasos. Y esa situación, obviamente, que genera a nivel penal, ¿cierto?, un asunto que es delicado, que es justamente saber bien si estos fondos públicos efectivamente se están ocupando de manera correcta o no se están ocupando de manera correcta. Y por ende, por eso que nos hemos encontrado en esta etapa muy incipiente, en que se han ido abriendo, ¿cierto?, investigaciones, y estas investigaciones, de acuerdo a los antecedentes que se manejan en la prensa, serían básicamente por delitos de carácter funcionario, ¿ya? Estos delitos funcionarios son aquellos delitos en los cuales son cometidos por un funcionario público. Esto no implica, ¿cierto?, que particulares, personas que no tengan la calidad de funcionarios públicos, pudieran también haber participado, ¿cierto?, en estos delitos. Lo otro, ¿cierto?, que además del carácter público de los fondos, ¿cierto?, también ha estado dando vuelta la situación de que estos fondos han sido traspasados a fundaciones, es decir, a corporaciones o fundaciones que son, se supone, sin fines de lucro, ¿cierto? A corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Y eso obviamente que trae a colación también la posible responsabilidad de aquellas personas que forman parte, ¿cierto?, de la fundación. Oye, perdona que Eh, te interrumpa, pero yo además agregaría ahí que se han traspasado fondos públicos a fundaciones sin fines de lucro, pero que muchas de ellas parecen no tener las competencias para lo que están participando, ¿no es cierto? Se ha sabido, no sé si es verdad o no, yo sospecho que sí, que hay, por ejemplo, una fundación que ha pedido dinero en un lugar, después otra en otro lugar, y que en el lugar A lo ha pedido para pintar fachadas, por ejemplo, y en el lugar B para un problema de salud pública, por ejemplo, ¿no? Correcto. Efectivamente, ha estado eso, ¿cierto?, dentro de las cosas que se han salido, ¿cierto?, a la luz, digamos, ¿no?
¿Y qué es lo que ocurre, Miriam? Que acá existen, en el fondo, varias aristas desde el punto de vista legal que están involucradas, ¿ya? Por una parte está la arista penal, que es la que se está recién comenzando, y estas investigaciones en general son de largo aliento, porque obviamente se tiene que investigar con bastante celo qué ocurrió con estos fondos, si efectivamente los fondos, ¿cierto? Fueron destinados a lo que realmente, ¿cierto?, correspondía, o realmente estamos frente a fondos que no fueron destinados y por lo tanto podríamos estar frente a hechos constitutivos de delito. Pero también hay aristas de carácter administrativa, ahora en la prensa se están viendo aristas de carácter electoral, y también hay una arista, ¿cierto?, más bien de carácter institucional respecto a la fundación, que las fundaciones en general, ¿cierto?, están supervigiladas por el Ministerio de Justicia, y esas fundaciones efectivamente tienen ciertas normas que las regulan, y todo eso, ¿cierto?, va a tener que ser también materia de análisis, ¿cierto? Pero como te digo, hoy día estamos frente a un problema bastante complejo en el sentido que tiene varias aristas. En la arista penal, que es la que tú me estabas comentando, por ejemplo, cuando existe, ¿cierto?, la posibilidad de que exista un perjuicio al fisco, que es lo que, como son fondos fiscales, ya estamos viendo también la posibilidad de que el Consejo de Defensa del Estado, que es el organismo que vela por los intereses fiscales, pueda también hacerse parte, ¿cierto?, en estas investigaciones y eventualmente presentar querellas para que se investiguen ciertos delitos que comprometen los intereses fiscales. Por lo tanto, Miriam, como te vuelvo a repetir, en el fondo acá estamos frente a un tema que está recién comenzando. La investigación está en carácter de formalizada. ¿Qué significa eso? Que hoy día todavía no tenemos claro todavía qué personas son las que tienen el carácter de imputado, si son algunos funcionarios públicos, si son particulares, y por ende también hay que tener presente, digamos, de que existe también la presunción de inocencia. O sea, acá las personas que puedan estar siendo investigadas se presumen también inocentes hasta que una sentencia declare lo contrario. Por lo tanto, yo te diría que por ahora existe bastante hilo por cortar, por decirlo de algún modo. ¿Ah? Y parece ser que mucho hilo por aparecer todavía, ¿no es cierto? Porque ahora se dio la orden, digamos, de investigar todo. Se dice que desde el 2021 para adelante, otros dicen que desde más atrás han aparecido, pero bueno, estamos todavía en los supuestos, porque están apareciendo, como decía yo al principio, como un escándalo, ¿no? Y justamente me quiero quedar en eso, porque la gente en general, el común de las personas, vemos esto y decimos, oye, pero si esto era como llegar y llevar, ¿no es cierto? Era como onda, yo pido algo y me lo dan. Ni siquiera me dicen si qué tipo de certificados o qué tipo de papeles tengo que presentar. A mí me llama la atención porque nosotros como canal en algún momento nos presentamos a un proyecto de fondos concursables y nos pedían avances cada cierto tiempo y eran bien draconianos, ¿no? Era como nos pedían hasta la boleta de la última cosita que habíamos comprado y si estaba dentro de las cosas que nosotros habíamos dicho que íbamos a usar o no. Entonces me llama la atención que acá hay poca, no sé si regulación, poco control. ¿No? El mismo Contralor ha dicho, si nosotros tuviéramos que controlar todo, no podríamos porque no tenemos la cantidad de gente adecuada. Cuéntame, si esto se transformara aparecieran imputados y ya se lograra por lo menos algo, ¿no?, de transparencia, la gente yo creo que lo está pidiendo ya a esta altura, a pesar de que tú dices que son de larga data estas investigaciones. Estos resultados, ¿a dónde podrían llegar en la parte penal, que es la que tú manejas? Claro. No, mira, a ver, yo creo que tampoco cabe generalizar, ¿cierto? Porque a veces hay fundaciones y corporaciones sin fines de lucro que tienen un papel muy importante y que sin duda, obviamente, están cumpliendo con su objetivo y están destinando los fondos que les han traspasado para cumplir con sus fines. Entonces, es bueno no generalizar, ¿cierto?
Y respondiendo un poco a tu primera inquietud, como te decía, hay varias aristas acá, hay dos lados, ¿cierto? Por un lado está los organismos estatales que tienen sus controles o deberían tener sus controles internos, no solamente a través de la Contraloría General de la República, sino que a través de otros mecanismos internos. Y también cabe pensar en los controles que también las mismas fundaciones también deberían tener internamente. No por el hecho de ser una fundación implica que en el fondo exista mayor libertad para hacer lo que uno quiera, digamos. Yo te diría que todo lo contrario, porque en general el patrimonio de una fundación se debe a que hay una idea detrás, una visión de un fundador que quiere realizar un fin, ¿cierto?, loable hacia la sociedad. Entonces, también las fundaciones deberían tener controles internos. Ahora bien, respecto de tu segundo alcance, evidentemente acá lo que cabe esperar es que exista una investigación que, como te dije, no va a ser corta, porque estos delitos o eventuales delitos que puedan configurarse son delitos que tienen bastante documentación también asociada. Y por eso que estamos viendo algunas diligencias como entradas y registros a ciertas instituciones y a ciertas entidades para poder recuperar información y poder ver, ¿cierto? Esa información pueda servir para comprobar algún delito, si es que lo hay, y la participación de personas, ya sean funcionarios públicos o de particulares. Yo creo que esto evidentemente también es un desafío para el Ministerio Público como órgano investigador, digamos, porque ellos son los que, el Ministerio Público es el que se investiga, y una vez que investiga, ¿cierto?, y llega a la conclusión de que existe la posibilidad de configurar un delito, lo pone en conocimiento de un tribunal, y el tribunal es el que va a decidir, por ejemplo, en su minuto, digamos, cuáles son las medidas cautelares que se van a aplicar a las personas que sean eventualmente formalizadas. Como te digo, no me quiero anticipar porque esto yo creo que todavía tiene bastante tiempo de investigación desformalizada, y a medida que vaya avanzando, ¿cierto?, la situación, iremos viendo si es que van a haber querellas tanto del Consejo de Defensa del Estado como de otras personas que estén interesadas en participar en esta investigación, dado que la ley, digamos, procesal penal también habilita a una persona que no sea, ¿cierto?, el Consejo de Defensa del Estado a querellarse cuando estamos hablando de delitos contra la probidad pública. Entonces, yo te diría que eso también hay que tenerlo presente. O sea, eso quiere decir que cualquier persona, yo por ejemplo, podría patrocinar una querella contra alguna de estas, a pesar de que, a ver, dijeron que en 10 días daban para más o menos sacar todas las conclusiones, por lo menos empezar a avanzar, ¿no es cierto? De hecho, tengo entendido que dieron la orden de no despedir más personas o de no aceptar las renuncias de algunas personas, porque eso significaba entonces que no se les podía perseguir como personas públicas, no se les podía hacer un sumario, por ejemplo, ¿no? Pero en ese caso, ¿tú ves que hay posibilidades de que se llegue a ese tipo no sé, de consecuencias? ¿Pueda haber algo o simplemente quede en una revisión de aquí para atrás y por lo tanto hacer la normativa de nuevo? No, yo creo que aquí hay que separar, como te digo, Miriam, hay distintas aristas. Una cosa es la arista penal y otra cosa es la arista administrativa. Y en la arista administrativa los funcionarios públicos están sujetos a lo que se llama el estatuto administrativo, y eventualmente, si es que existe alguna infracción a los deberes funcionarios, se pueden aperturar, y de hecho ya se han aperturado algún sumario administrativo. Y por ende son responsabilidades separadas. Una cosa es la responsabilidad administrativa, otra cosa es la responsabilidad penal, otra cosa la eventual infracción que la propia fundación haya hecho de su objeto. Entonces aquí hay distintos ámbitos de aplicación, ¿cierto?, legal. Y respondiendo a tu pregunta, como el caso, si bien comenzó en el norte, ya hay varias regiones involucradas. Yo, dentro de lo que he podido recabar, ya hay 9 regiones en las cuales se están investigando estos hechos, y por lo tanto, ¿cierto?, efectivamente la ley procesal penal autoriza a una persona que esté domiciliada en la provincia respectiva donde haya ocurrido el hecho
que se puede querellar en contra, ¿cierto?, de las personas que estime que son responsables cuando estamos frente a delitos que atentan contra la probidad pública y por los antecedentes que se manejan a nivel de prensa. Los delitos que están involucrados acá en las investigaciones son básicamente el delito de fraude al fisco, que implica que el fisco habría sufrido eventualmente un perjuicio respecto de estos fondos que fueron traspasados, el delito, ¿cierto?, de negociación incompatible, que eso implica a veces que todavía no se ha producido un perjuicio, pero que podría haber algún conflicto de interés involucrado en el funcionario público al eventualmente haber negociado este tipo de convenio. También se habla del delito de tráfico de influencia, ¿ya?, que es un delito que en el fondo también tiene relación con que alguna persona, un funcionario público, ¿cierto?, pueda influir en otro funcionario público para obtener alguna decisión favorable, como podrían haber sido el traspaso de estos fondos, por ejemplo. Y finalmente, ¿cierto?, el otro delito que también se ha nombrado en la prensa es el delito de malversación de fondos públicos, que implica básicamente una persona que tiene a cargo fondos públicos, eventualmente ¿cierto?, se haya apropiado de los mismos o los haya destinado, ¿cierto?, para un fin que no era el que correspondía. Entonces, la verdad, son varias figuras, Miriam, y yo creo que esto, como te digo, vamos a ir teniendo novedades básicamente todos los días. Esta semana están apareciendo, digamos, nuevas apreciaciones, nuevos casos, nuevas fundaciones y eventualmente otras regiones involucradas. Pero hasta el minuto son 9 regiones y, como te digo, esto implica para el órgano persecutor un desafío importante, dado que ellos están también con una alta carga de trabajo. Eso me consta porque yo ejerzo la profesión de manera muy activa y por ende va a ser un gran desafío ver cómo el Ministerio Público ya se está viendo que, por ejemplo, una arista de una región del norte se está uniendo con una región del centro para que sea investigada por un solo fiscal, de manera tal de que también la investigación y la persecución eventual penal sea lo más eficiente posible, porque justamente la ciudadanía lo que espera es tratar de ver realmente, saber qué pasó con esto. Oye, pero yo creo que no solamente ver qué pasó, sino que también las eventuales penas que pudieran ocurrir, ¿no es cierto? Ya sea en el tema de lo que tú recién nos mencionabas, por ejemplo, si se llega a constatar que hay un fraude al fisco o un tráfico de influencia o una malversación, etcétera, cualquiera de ellas que tú mencionaste. Históricamente, ese tipo de sanciones, ¿qué han sido hasta ahora? Por ejemplo, los grandes casos que hemos conocido para atrás, nunca hubo, por ejemplo, pena de cárcel, salvo, tengo entendido que en un caso. Históricamente, en buenas cuentas, mi pregunta es, ¿sirve para algo, no solamente para reformar la ley, no solamente para ver que las glosas no deberían ser tan permisivas, etcétera? ¿Sirve para algo estas sanciones ejemplificadoras, como se pide siempre? Sí, mira, lo que pasa, Miriam, que efectivamente yo creo que es importante hacer presente que el estatuto penal para un funcionario público obviamente es más exigente y es más gravoso que para un particular. Por lo tanto, todos estos delitos que te he nombrado, malversación de fondos públicos, fraude al fisco, tráfico de influencia, negociación incompatible en general, tienen penas más altas que las que delitos similares tienen, ¿cierto?, los particulares. Eso por un lado. Ahora, claro, lo que pasa es que justamente en este minuto también, de alguna forma, hay una ley que está pronta a salir, que se llama la ley de los nuevos delitos, delito económico, un estatuto de delito económico, ya, que todavía no está publicada en el diario oficial, no está vigente, y que en definitiva es un estatuto especial, ¿cierto?, para este tipo de delitos, entre los cuales delitos económicos, dentro de los cuales se consideran, hay ciertos delitos que uno podría decir que no son económicos, pero que la ley sí los establece como económicos. Entonces, la verdad que esto da para otra conversación, Miriam, porque en verdad es una ley bastante amplia, que tiene muchas materias
muy importantes de materia de modificaciones. Pero lo que te quiero comentar en definitiva es que justamente hay una reacción de parte del legislador diciendo que este tipo de conducta sea más gravosa, ¿cierto? La pena y sea más dura la persecución penal. Ahora, como los hechos que están relacionados con este caso convenio son anteriores a la vigencia de la ley, existe un principio rector en materia penal que significa que la ley penal solamente se puede aplicar en forma, ¿cierto? La irretroactividad de la ley penal. O sea, estos hechos se van a regir siempre por la ley vigente al momento del hecho, y por lo tanto la nueva ley de delito económico, que es más dura, que es más gravosa, no se puede aplicar de manera retroactiva, ¿ya? Pero claro, respondiendo a tu pregunta, uno espera que si es que esto realmente se llega a formalizar, por los montos que están involucrados, yo en la prensa he visto ya varios miles de millones de pesos. Entonces, como las penas en general se tienen relación también con el monto del perjuicio, ¿ya? Es un elemento importante. Obviamente que uno avisora que el escenario podría ser bastante gravoso en el evento que se configuren y los fiscales y los tribunales establezcan que existió un delito y quién fue la persona que participó en el delito. Oye, que se logre configurar, digamos, el delito, ¿no es cierto? Que se logre probar. Eh, ¿Es muy difícil probar un delito de este tipo? Lo que pasa, como te digo, son investigaciones de largo aliento que requieren bastante actividad investigativa y actividad probatoria. Obviamente los estándares que exige la ley procesal penal no son los mismos para iniciar un caso, para presentar una querella, hay un estándar. Después, para formalizar el caso hay otro estándar, porque ya el juez tiene que aplicar medidas cautelares y la ley le dice que tiene que tener antecedentes sobre la existencia del delito y antecedentes que permitan presumir la participación del imputado en el mismo delito. Y después, cuando ya se pasa al escenario de un juicio, efectivamente también el estándar es mayor, o sea, es decir, un tribunal para llegar a condenar a una persona por un delito tiene que adquirir, más allá de toda duda razonable, la convicción de que ese delito, ahí existió el delito y que una persona lo cometió. Entonces, estos estándares, a medida que el proceso va avanzando, son mayores, ¿ya? Y por lo tanto, como te digo, esto está en desarrollo. O sea, vamos a ver primero si es que existen querellas, si estas querellas son admitidas a tramitación, que es lo más probable por parte de los tribunales, y después vamos a ir viendo estos otros estándares, es decir, a quién se va a poder formalizar o no se va a poder formalizar, a quién se va a poder acusar, a quién no, y a quién se le puede llevar a un juicio y eventualmente sancionarlo. Oye, en ese caso, ¿alguna persona podría alegar, por ejemplo, ignorancia, que no sabía, que no se podía en buenas cuentas? A ver, yo al principio decía un poco, esto está bien, funciona. Hay muchas fundaciones que deben funcionar y siguen funcionando y funcionan perfecto por miles de, no miles de años, pero por mucho tiempo, ¿no es cierto? Que han dado resultados, etcétera, y son conocidas por todos. Pero hay algunas que fueron recién armadas o sea, da la sensación de que es como cocinado, ¿no? Recientemente. Entonces, mucha gente puede decir, oye, pero es que yo no sabía, no sabía que no se podía, pero hay un tema muy de fondo ahí, y es que es un tema moral también, ¿no es cierto? A ver, yo aprovecho este momento porque si no está bien normado, pucha, lo permite y yo me meto. Entonces, ¿puede alguien alegar el no haber sabido? Mira, eso en materia penal es posible alegarlo y eventualmente alguna persona decir que no sabía que esto pudiera ser contrario a derecho, ¿ya? Eso, pero es una alegación bastante de fondo, que no es tan fácil, hay que probarla. Y yo te diría que también va en relación a la calidad de las personas involucradas. Cuando estamos frente a personas que tienen conocimiento, que tienen una profesión
que en el fondo han tenido, ¿cierto?, de alguna manera han trabajado en este tipo de fundaciones durante un tiempo, esa alegación yo diría que ya pasa a ser más discutible, ¿cierto? Pero pudiera haber alguien que hubiera actuado, ¿cierto?, bajo error y que pudiera eventualmente considerarse eso para poder exculparlo. Sobre todo estoy pensando, Miriam, en algunos lugares más alejados, en lugares donde hay fundaciones que operan en lugares más pequeños de Chile o en municipios más pequeños. Eso se ha visto en algún par de casos que ha sido acogido, pero no es tan fácil de probarlo. ¿Ah? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Christoph, por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que nos aclaraste, sobre todo en el tema que no se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, el tema penal. ¿Qué podría llegar a suceder con estas personas, con estas fundaciones que están metidas, digamos, en este escándalo por ahora? Y esperemos que se aclare prontamente, ¿no es cierto? Ojalá así sea y muchas gracias, Miriam, por la invitación y quedo atento a cualquier otro tema que te gustaría, Sí, ¿cierto? tenemos que hablar de todas maneras del tema de la nueva ley de, de delitos económicos, ¿no? De todas maneras, yo creo que debe estar muy pronta ya a ver la luz pública. Encantado cuando ahí coordinamos. ¿Ah? Vale, muchas gracias. Le damos las gracias a Christophe Giroux. Él es abogado penalista, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo, que nos ayudó a aclarar un poco el tema este de los convenios con las fundaciones, que hoy día hay un gran revuelo con ello. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Gracias a ti, que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias.